Bienvenidos a una emisión más de Cultivarte. Cuando degustamos un delicioso café cubano, estamos en el momento culminante de un largo proceso que se originó años atrás, cuando nació la planta, cuyos granos componen la mezcla. Este proceso se inicia con una etapa agrícola, que consiste en la preparación de las tierras, la creación de semilleros, la plantación de las posturas y el cuidado de las plantas en el proceso de crecimiento. Todo nace en lugares únicos de nuestras montañas insulares, donde la tradición marca el estilo de cultivo, beneficio y proceso industrial que garantizan la obtención de granos de altísima calidad. En Santi Spíritus se cultiva café en el lomerío del Escambray, en el municipio de Fomento. Acompáñenos y conocerá sobre el trabajo que realizan los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Agroindustrial de Café en este municipio. Tal y como decíamos al comienzo de nuestro programa, hasta Fomento nos hemos llegado hoy los del colectivo de Cultivarte para conocer particularidades de la empresa agroforestal Ramón Ponciano. Por eso voy a estar dialogando con Rodolfo Fuentes, quien es su director general. Encantada, Rodolfo. Gusto. Buenas tardes. Queremos conocer cuál es el objeto social de esta empresa. Bueno, el objeto social un poco diversificado, porque nosotros tenemos producciones de la ganadería, o sea, la leche y la carne. Tenemos producciones cafetaleras y los cultivos varios. Además se adiciona dentro de la empresa la finca integral de semillas de las plantas medicinales, que de forma general la que abastece el resto de la provincia. O sea, son las principales producciones y son los objetos de nosotros en ese sentido. ¿Y cómo está estructurada, diversificada? Esta empresa consta de 7 UEB, o sea, 2 específicas de café, dentro de ellos una del EJT, una agroindustrial, en el caso del café, 2 ganaderas, una que es compra y mejora y venta, y una genética, que es el ruano, que es precisamente la zona genética de nosotros donde se está importando y se está usando el semen de la águila. Y otra que fusionamos servicio y aseguramiento, y hicimos una de aseguramiento y servicio, y una que es de la agricultura urbana, que es específica de los cultivos varios y todos los programas de la agricultura urbana que tiene el municipio. ¿Aproximadamente cuántos trabajadores tiene usted ahora mismo asociados? Entre 550 y 570 trabajadores propiamente de la empresa, pero somos la empresa que da asesoramiento técnico y productivo alrededor de 2.300, 2.350 productores que también atendemos de forma específica desde la empresa. Son los que están vinculados directamente a la producción, con Rodolfo. la producción. Así es. ¿El café los distingue a ustedes como empresa? Correcto. ¿Qué pasa? Siempre ha sido una historia, una tradición de la montaña, y Fomento como parte montañés y como la historia que lo lleva del Che en nuestra montaña, está el café específicamente de la zona de Pedrero, y es algo distintivo para la empresa porque siempre ha sido de gran consideración y además de muy buenos rendimientos y calidad en el tema del café. A pesar de las carencias, ustedes se reinventan cada año para obtener las producciones que se estiman. Bueno, realmente son tiempos limitados en recursos, no podemos sentarnos a pensar cuánta es la limitación, sino cuánto mayor tiene que ser el esfuerzo, la dedicación, para tratar de, con todas las limitaciones, salir un poquito adelante. Tenemos que incluso hacer cada día un poquito más y dedicarnos un poquito más por ser algo propiamente de la agricultura y por lo que sentimiento que tienen los montañeses de toda esta zona. Bueno, pues si a usted le parece bien, vamos a dar un recorrido por alguna de las áreas que pertenecen a esta empresa y en los minutos finales del programa volvemos a conversar. Correcto. Gracias. Hacemos una pausa y en instantes seguimos con más en Cultivarte. En Cultivarte es tiempo de conversar con Silvano Cañizares, quien es director de la Unidad Empresarial de Base Agroindustrial Fomento. Mucho gusto, Silvano. Mucho gusto. Bueno, queremos conocer particularidades de esta unidad y sería muy bueno comenzar conociendo qué cantidad de hectáreas tienen ustedes cultivables. Bueno, la UEB Agroindustrial de Café del municipio de Fomento cuenta con 737 hectáreas de café. De ellas el 25% arábico y el 75% robusta. Contamos con una estructura de 3 VPC, 3 CPA, 5 CSS. Dentro de esta fase productiva hay 360 productores, además de una UEB del EJT y la UEB nuestra, que es la que se encarga de recepcionar todo el café que se acopia en estos lugares.
Silvano, una vez que el café llega del vivero acá al surco, lleva un manejo cultural específico. Queremos conocer cuál es este manejo. Bueno, desde que llega la planta al campo, que viene desde el vivero, nosotros primeramente preparamos el terreno. Regulamos la sombra si tiene, ponemos la sombra temporal que necesita, ponemos la sombra para que la planta reúna las características ahí que queremos al final. Trazamos el área, hacemos el hollado que debe ser como mínimo 40 por 40. ¿Qué es esto, Silvano, 40 por 40? Es la medida del hoyo, es la medida del hoyo que debe ser 40 de profundidad y 40 de ancho, para que las raíces puedan dentro de esa área manejarse bien, respirar, porque si hace un hoyo más chiquito, enseguida choca con las paredes duras del suelo y puede, cuando viene la seca, de sentir afectaciones. Este hoyo se hace y se le aplica materia orgánica, se le aplica canavalia o otro abono que generalmente ayudan al desarrollo de esta planta. La planta ya comienza y uno le hace las atenciones culturales que lleva. ¿Cuáles son estas atenciones? Las atenciones, primero que hay que mantenerla limpia, hay que mantener limpia el área y limpio el ruedo de la planta, o la hilera como uno le dice. Lleva fertilización. Al no contar con el fertilizante, nosotros utilizamos un abono verde que se llama canavalia, que incorpora nitrógeno al suelo e incorpora mucha materia orgánica al suelo cuando uno la incorpora. Y se ve el desarrollo de estas plantas con respecto a las otras, cómo va haciendo. ¿Cómo avanza? Cómo avanza. A partir del tercer año que comienza ya en producción, las atenciones, lleva el desije, lleva la poda. Después de la cosecha lleva siempre una poda de saneamiento, donde se eliminan las ramas más dañadas, el hijo que se partió, las cosas. ¿Y esto por qué se hace? Esto se hace para fortalecer la planta, eliminar todas las ramas dañadas, la rama que no me va a dar producción el próximo año, se va eliminando. Y a partir de ahí se le hace un desije a partir de abril, mayo, en dependencia de lo que vaya pidiendo la planta, porque estos hijos al final van chupando la comida que debe tener la planta. Y el agua, los nutrientes, qué sé yo, y uno selecciona cuál es el que vas a dejar y cuál es el que no, en dependencia de cada planta. ¿La sombra es beneficiosa independientemente de la edad que tenga la planta? La sombra ayuda. Cuando la planta es joven lleva un nivel más de sombra y a medida que la planta va creciendo uno va manejando la sombra, regulando, quitando o poniendo. Generalmente cuando es chiquita tú le pones más sombra, hasta una sombra temporal, y a medida que va creciendo vas eliminando la sombra según te va pidiendo el cultivo. ¿Qué tipo de plantas utilizan para crear esta sombra beneficiosa? Bueno, nosotros utilizamos en la sombra temporal generalmente el plátano, porque es un cultivo que también nos da comida. Por supuesto. Y en la sombra ya más permanente, el bien vestido, algún frutal que no me afecte la producción de café y que al final me pueda dar otra producción aledaña al café. Le da beneficios al café. Le da beneficios. La UPC Río Arriba pertenece a la Unidad Empresarial de Base Agroindustrial Fomento y precisamente en Cultivarte es tiempo de conversar con el presidente de esta UPC, Junier Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de poder conversar con usted, sobre todo para conocer características particulares de esta UPC. ¿Qué cantidad de hectáreas tienen ustedes, Junier, cultivable? Bueno, la UPC cuenta con 100 hectáreas, de ellas 86 son destinadas al cultivo del café. Nosotros prácticamente somos netamente cafetaleros, lo otro es forestal la restante. ¿Y cómo está estructurada esta UPC? Bueno, la UPC cuenta con 24 socios y 86 usufrutarios que le entregamos tierra por la ley 300. ¿Tiene cultivos varios intercalados dentro del café? Intercalados dentro del café. ¿Fundamentalmente qué tienen? Tenemos plátano, aguacate, algún mango, naranja agria, lo que se puede intercalar dentro del café. Bueno, nos encontramos en una zona, yo diría que especial si estamos hablando de café, y son los viveros. Acá es donde la plántula comienza todo su desarrollo para luego llegar a la planta de proceso y luego poderlo degustar, como le gusta el café al cubano. Pero me gustaría conocer cuál es el manejo que lleva la plántula acá en el vivero. Bueno, lo principalmente para hacer un vivero es la selección de la semilla. Si no tenemos una semilla de calidad, la postura no tiene la calidad que tiene que tener. Hoy aquí estamos en este vivero, esta es variedad robusta, clon vietnamita. La semilla la obtuvimos de Cumanayagua cuando la trajeron porque esta variedad no la tenían. Llevamos 2 años plantándola y entonces se hace el llenado de la bolsa con un sustrato de materia orgánica intercalado con los otros sustratos de tierra
y entonces se planta la semilla, la cual se le va haciendo un seguimiento de 5 a 6 meses que se lleva al campo. Que no tenga nematodo, que no le caigan enfermedades en la hoja. ¿Cuál es lo que más pudiera atacar a la plántula que hay en el vivero? Bueno, lo fundamental fuera hacerle una muestra de suelo antes de llenar la bolsa, para no llevar el nematodo, porque entonces el nematodo lo llevamos a la bolsa y después lo llevamos al campo. Y entonces después que lleva 2 años de sembrar, es cuando nos afecta la plantación. Es la más fundamental. Es lo que más puede afectar al café en este tamaño. La sombra, el agua que ustedes deben utilizar para el vivero. El vivero se le echa agua cuando está pequeño, depende del sustrato que tenga. Y se le va mirando la humedad que tenga. Se le echa por la mañana, se le echa por la tarde, depende de cómo se va viendo la humedad. Y ya cuando la postura va creciendo más, se va eliminando un poco el riego y la sombra, como se le ve, aquí tenemos sombra artificial que se le puso guano, se le va retirando hasta tenerlo totalmente al sol. Para cuando se lleve la postura al campo, ya la postura vaya a adaptar al clima normal que debe tener el campo. Junior, ¿qué tiempo aproximadamente pueden estar las plántulas acá en el vivero? De 5 a 6 meses debe estar. ¿En dependencia de la variedad o todas llevan el mismo tiempo? Todas llevan el mismo tiempo. De 5 a 6 meses con más de 5 o 6 pares de hojas. ¿Qué aceptación ha tenido justamente aquí en Fomento la variedad vietnamita? Bueno, el primer año tuvimos un poquito de rechazo, es una variedad que no conocían y se sembró una cantidad de hectáreas. Ya los productores lo han ido viendo, ya casi nadie quiere sembrar del otro, que se quiere se ve mejor tamaño, buscar mayores rendimientos, el fruto es más grande y la plantación se viene comportando bastante bien al clima. Muchísimas gracias, presidente. Seguimos nosotros en Cultivarte. No se mueva que en instantes regresamos. Estamos en un área que se siente realmente el fresco. ¿A qué altura estamos ahora acá, Silvano? Esto está más o menos alrededor de los 200 metros sobre el nivel del mar. ¿Y esto favorece la producción del café? Esto, a medida que aumenta la altura, es mejor las condiciones para el desarrollo del café. Pero en este caso, que tenemos plantaciones robustas, se dan muy bien a esta altura. ¿Qué otras variedades de café tienen, Silvano, acá? Bueno, nosotros dentro del arábico sembramos más bien el Lafernó, los Islas 53, 611, y con muy buena respuesta aquí en nuestro. Y en el robusta, además del robusta tradicional, nos hemos ya ido inclinando más bien al clon vietnamita, que se desarrolla muy bueno. Y como ven, esta plantación que es del tradicional, pero vieron la que está en primer año de desarrollo, que es vietnamita, que casi está del tamaño de esta. Es decir, que usted está apostando porque tenga un buen rendimiento. Porque tenga un buen rendimiento aplicando la tecnología que lleva el cultivo. Están ahora mismo en cosecha. ¿Cómo ha sido este año todo el proceso? ¿Usted ha visto avances? ¿Está satisfecho? Mira, satisfechos no estamos, estamos muy insatisfechos ya que la producción que debemos tener no la tenemos. O sea, que nosotros siempre tenemos que aspirar a más. Ha sido un año muy difícil por las limitaciones de recursos y demás, pero hasta con la inventiva de los trabajadores se logró mantener el centro listo para la cosecha con las condiciones de ellos. Estamos haciendo la cosecha a ritmo diario, decidiendo las cosas, pero está saliendo, todo está saliendo bien y bajo esas condiciones estamos trabajando. Muy insatisfechos todavía con la producción, pero nosotros estamos acostumbrados a tener la calidad, la máxima calidad en nuestro café. Silvano, ¿usted cree que nos podamos llegar hasta la planta de beneficio? Sí, cómo no. Bueno, pues hacemos una pausa y en instantes conocemos qué se realiza justamente en estas áreas. La renovación de cafetales tiene componente ambiental. Una caficultura joven permite el manejo de plagas y enfermedades de manera más racional, pues los cafetales de edades mayores multiplican dichos problemas. La renovación por siembra permite corregir fallas en el manejo de suelos con la implementación de prácticas conservacionistas, como trazos a través de la pendiente, planificación del sombrío y otros. La implementación de cultivos de pancoger en lotes de renovación como el frijol y el tomate le aportan al cultivo del café materia orgánica de diferentes orígenes.
Nos encontramos en el Centro de Beneficio de Café El Pedrero y vamos a conversar con la técnico en calidad de la producción de café, Miriam Nieto. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acceder a conversar con nosotros, porque la calidad del café es vital para su comercialización. ¿Cuál es su función dentro de esta entidad? Una vez recibido en las tolvas el café con la óptima calidad, pasa a las máquinas para su respectivo despulpe y de ahí pasa a las áreas de escurrido y de secado natural en los patios. Y luego, Miriam, usted vuelve a revisar la calidad de este café en el laboratorio. Mira, primeramente el café en los patios tiene requisitos también técnicos, cómo se distribuye, el sol, el reboteo por los compañeros en el patio, que es cada 15 minutos, al café ese lavado. Y una vez realizada toda esa actividad durante el día, por la tarde, después de estar escurrido y oreado, se recoge y se tapa. ¿Ve? Se tapa. Durante 2 días se le hace la misma actividad, se abre por la mañana, se riega y se vuelve a tapar. Ya bien oreado ese café, entonces pasa a las máquinas de secado artificial. Ahí comenzamos el secado con una temperatura no mayor de 40 grados, casi a temperatura ambiente. Tenemos que mantenerlo durante 24 horas en ese proceso. Y respectivamente, según va secando, se le va aumentando la temperatura hasta llegar a los 60 grados. Cuando nosotros ya quizás a las 48 o a las 72 horas ese café llegó al punto óptimo para su almacenamiento, entonces pasa al laboratorio y es donde se hacen las pruebas respectivas para determinar la humedad y para formar los lotes por la calidad con la que se obtenga el producto. Ahí se sacan de las secadoras, se lleva al almacén, se le da un reposo, no mínimo de 15 días, para lograr la uniformidad en el grano de la humedad. Se vuelve a llevar a la secadora y ahí se le da otro tratamiento hasta llevarlo al punto de molinación. ¿Cuándo podemos decir que un café está en óptimas condiciones para que sea molinado? Ese debe estar entre un 11.50 y un 12.50 de humedad. Ya cuando está en esa fase, entonces que puede pasar al punto de molinación. Cuando nosotros realizamos la actividad aquí, pasa por el molino, un proceso de aventado que te saca las impurezas que quedaron en el proceso, te saca las partículas de grano, algunos granos con bajo peso, y ya llevamos al saco el café de primera calidad y lo envasamos entre 46 kilos o 60, que es según lo que nos establecen en los contratos, para la realización de la venta. Ya esa es la terminación final del proceso. ¿Y qué se hace con este grano de baja calidad? También lo ¿Se aprovecha? Se aprovecha, sí. Nosotros vendemos el 90% del producto que compramos de café de primera calidad. Durante 20 años más o menos llevamos ese indicador. Bueno, pues desde que llega entonces el café del Surco acá, usted está directamente vinculada con él y supervisando su calidad en todos los procesos, en todas las áreas. Sí, así mismo, respectivamente. Bueno, muchísimas gracias a Miriam Nieto, quien es técnico de calidad de la producción de café en este lugar. Hacemos una pausa, pero seguimos en Cultivarte. En Cultivarte nos llegamos ahora al área de despulpe para conversar con el operario de esta área, Miguel Pozo. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Muchísimas gracias por regalarnos un poco de su tiempo, porque sé que está enfrascado ahora mismo en todo el proceso que requiere el café una vez que llega del surco. Y nos encantaría conocer a nosotros y a los televidentes qué sucede una vez que llega este sabroso café acá, a esta área.
Bueno, primeramente el café cuando viene del campo pasa al área de pesaje y cuando se pesa pasa al área del embudo, que es el área de depósito, para subir con el elevador que lo pasa al primer sifón que está con agua, que ahí lo clasifica. El vano pasa hacia el otro sifón, que ese pasa cuando se pase el área de secadero. Y ese pasa, el que pesa, lo pasa hacia la máquina ecológica, que es la que lo despulpa y pasa por la parte de lavado y pasa después hacia el área de secado. De secado. ¿Y lo que se desecha, dónde pasa, Miguel? Se envasa en el saco y se pasa hacia en la parte de secado. El agua juega un papel primordial en esta área. Sí, el agua ahí tiene un depósito que se cierra la llave y se clasifica y se va utilizando esa agua. También el proceso acá es ecológico, se aprovecha todo. Se aprovecha todo porque la parte de la cáscara que pasa hacia la carreta se lleva hacia el campo, un lugar que se deposita, que se hace materia orgánica para los cultivos. Entonces lo utilizan justamente ustedes también en el café. También. ¿Cuántos hombres laboran en esta área? Aquí de debe ser aproximado de 4 o 5. Aproximadamente. Sí, de 4 o 5. ¿La labor es mecanizada o tiene mucho de manual? No, tiene prácticamente, tiene manual porque el café hay que empujarlo en el embudo. Hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo para poderlo subir. Bueno, pues muchísimas gracias a usted. Nosotros en instantes regresamos con más. Nos encontramos ahora en el área de secado artificial de café y converso con Andrés Valdés, quien es un operario que durante más de 30 años ha regalado parte de su vida a laborar acá en esta área. Buenas tardes. Bienvenido a Cultivarte y muchísimas gracias por acceder a conversar con nosotros, Andrés. El ruido ambiente que nos acompaña evidentemente demuestra que esto es un área especial para el café. Y nos gustaría conocer qué se hace en esta área. Bueno, en esta área se recupera el café del secadero en vagones o en sacos y se pasa allí al sedazo y allí en el sedazo se queda la piedra, queda la pajita, el palito. Quiere decir que tiene una zaranda que pasa el café. El café limpia. Que lo limpia completico. Allí pasa por un elevador que lo va a tirar allí a la guardiola. Allí en la guardiola se le echa la cantidad de sacos que lleva, que hay 25 por guardiola, se le echa a cada guardiola. Allí se le da el secado hasta que un reloj que tiene que nos marca la temperatura que él lleva. Cuando allí en la temperatura está, llega el técnico y nos dice que ya, allí lo sacamos de nuevo a sí mismo, para aquí, para las otras guardiolas, y ahí lo envasamos, ya en saco, pesado y todo. Ese es el... ¿Y cuántas personas influyen o trabajan directamente con este proceso? Aquí trabajamos 3 turnos. Andrés, ¿con qué se genera el calor para el secado de este café? Bueno, nosotros lo estamos elaborando con leña. ¿Siempre ha sido así? Siempre ha sido así. Hay veces que aprovechamos la paja cuando se pila, aprovechamos la paja, pero actualmente lo que estamos aprovechando es la leña. Con el horno, la metemos en el horno y ponemos los ventiladores y así lleva el vapor hacia la guardiola. Hacemos una pausa y seguimos con más en nuestro programa. En los minutos finales de Cultivarte retomo la conversación con el director general de la empresa agroforestal Ramón Ponciano, Rodolfo Fuentes. Rodolfo, hemos estado dando un recorrido amplio por varias zonas que pertenecen a su empresa y el café ha sido el motivo principal que nos ha traído hasta acá. En lo que están ahora ustedes de cosecha hasta el momento, ¿está satisfecho usted con lo que han conseguido? ¿Qué se aspira para esta cosecha? Bueno, la cosecha de café realmente, con todas las limitaciones de recursos, se ha hecho un esfuerzo.
Y hoy los estimados vamos cumpliendo con lo que se valoró desde el inicio de la cosecha. Todavía insatisfechos porque tenemos que hacer mucho más, pero bueno, sí vamos caminando con el tema del café y por lo menos vamos cumpliendo los parámetros que hasta ahora nos prometimos. Finaliza el año 2023 y como empresa, ¿usted ha visto avances en comparación con el año anterior? Bueno, ¿qué debo mencionar? Primero que yo comienzo ya casi a mitad de año como director general de la empresa. Realmente en el tema financiero hemos sido capaces en el poco tiempo que llevamos, los 4 o 5 meses, se ha rebajado alrededor de 10 millones y tanto de pesos de la pérdida que inicialmente tenía la empresa, se ha recuperado. Todavía insatisfecho, como le decía, en el café esperamos un poco más, hay que diversificar, hay que ir a las mieles, a la producción de las mieles, hay que ir a la producción de carbón, hay que ir a la recolección de la fruta en las montañas que a veces se nos quedan. En el caso de la ganadería hay que hacer un esfuerzo mayor, hay que aumentar los rendimientos de la producción de leche, hay que mejorar nuestra masa vacuna, hay que sacar más carne que necesita el pueblo y en el caso de los cultivos varios ser capaz de poner en el plato lo más barato posible las producciones de los cultivos varios para que el pueblo se sienta satisfecho, porque al final quien nos evalúa y quien decide realmente qué es lo que es una empresa socialista es la medición de la valoración que hace el pueblo sobre el trabajo de nosotros. Y ahí para eso es para donde más tenemos que hacer el gran esfuerzo. Entonces, evidentemente, estos son los retos que tiene planteada la empresa. Así mismo, es un gran reto, satisfacción del pueblo, limitación de recursos, pero para ahí tendremos que buscar todos los esfuerzos y todas las iniciativas y todo lo que se conoce, toda la ciencia, toda la tecnología y todo lo que podamos hacer para que pueda satisfacer al pueblo Fomento. Muchísimos éxitos, y muchísimas gracias también por todo su tiempo hoy para Cultivarte. Estamos en los minutos finales. Actualmente el café ha tomado carta de naturalización mundial, trascendiendo como la bebida que caracteriza al hombre de nuestro siglo. La calidad del grano y la homogeneidad de sus volúmenes son obligatorios en esta zona montañosa de Fomento. Para lograrlo, la técnica agrónoma más moderna aconseja que para elevar cada vez más los rendimientos de las plantaciones se introduzcan variedades altamente productivas, se lleve a cabo un control de plagas y enfermedades, así como la aplicación de fertilizantes y la conservación de los suelos. De ahí que en los últimos años se hayan implementado nuevos proyectos y tecnologías para aumentar las áreas productivas, recuperar las ya existentes e incentivar a los productores para desarrollar esta actividad, que sin dudas es una de las que más impacta en la economía del país. Hasta un próximo encuentro en Cultivarte, siempre por los caminos del arte de cultivar.